Parachá Hasinú, segunda Alía. Devarim capítulo 30 versículos del 7 al 12. 7. Acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. 8. Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a las personas, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. 9. Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la parcela de su heredad. 10. Lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la pupila de su ojo. 11. Como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, y los lleva sobre sus plumas. 12. El Eterno solo le guió, no hubo dioses extraños con él. Comentario. Versículo 7. Recuerden esos días. Mientras se organizaban las naciones ustedes, el pueblo de Israel, se convirtieron en su caudal. Él los encontró, la pupila de su ojo. Extendió sus alas sobre vosotros. Él mismo nos cuida. Estos 6 versículos presentan el amanecer de la historia del pueblo de Israel. Estos son recuerdos tiernos, pensativos. Este vehículo de historia de Israel y de cómo Elohim se relaciona con nosotros, debe comenzar con cariño. Esta alía es una sonrisa, una descripción de aquellos despreocupados días de fidelidad. El primer hemistiquio nos enseña, tal vez, cómo debemos estudiar, recordar y vivir nuestra historia. Hay que crear una memoria colectiva y tradicional, que debe preservar la idea de origen y comienzo. No somos los creadores de nuestro pueblo, ni de nuestra espiritualidad, ni de nuestra emuná, ya presentes desde los días de antaño. Sin embargo, tenemos el deber de comprender los sucesos de cada generación, de cada etapa de la historia, no como un gran evento de la historia, sino para extraer con inteligencia sus lecciones y enseñanzas. Una historia individual, sin raíces, se tornaría incomprensible. Sería trágico que los descendientes de un pueblo tan antiguo olvidaran sus raíces y por ende perdieran su rumbo. Este versículo, junto con el texto de Deuteronomio 17 versos 8 al 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo de Israel. Según Rachi, el padre se refiere a los profetas, que son llamados padres, ver 2 Reyes 2 verso 12, Hechos 3 verso 25. Los ancianos hacen referencia a los sabios, los jajamim. Nachmanides enseña que este versículo habla de 2 divisiones del tiempo, los días de antaño y los años de todas las generaciones. Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante. El pueblo de Israel siempre debe recordar que fue elegido entre todas las demás naciones para ejercer como maestro de los pueblos en los caminos del Creador. Por tanto, se exige mayor compromiso, conocimiento, esfuerzo, dedicación que al resto de las personas. Asimismo, los actos son más severamente medidos por la vara de justicia del Eterno, pues el maestro es aquel que debe enseñar especialmente con su ejemplo de vida, y por tanto, si el maestro yerra está llevando a sus pupilos por caminos erróneos. Es bien cierto que nadie elige nacer judío, al menos desde un punto de vista racional, entonces habría que preguntarse por qué Dios impone esta responsabilidad a personas que no la han pedido. Si lo explicamos desde un punto de vista místico, podemos decir que nadie nace judío por casualidad, sino que su nechama, alma, está conectada a determinada fuente de energía espiritual que hace que la persona elija nacer judía. Si no nace judía, hará todo lo necesario para asimilarse al pueblo de Israel, viviendo como un Iré Elohim, es decir un Ger temeroso de Elohim. Como sea, no es entonces una responsabilidad que se le lanza encima a la persona, sino una que antes de nacer su espíritu estaba preparado para realizar. En cuanto a la Parachá, Moche nos recuerda que como nación nacimos en un páramo desolado, aullante, es decir, rodeados de peligros y terrores reales, por lo que fue necesaria la directa protección de la divina presencia hasta que pudimos asumir la responsabilidad como un pueblo adulto, y entonces fuimos capaces de entablar una relación única con el Creador del cielo y la tierra. Versículo 8. Se puede entender este versículo como que las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas.
Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno ha prometido. Las promesas quedan por cumplirse. Cuando hagamos manifestar al Machiaj en nosotros, Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mesiánico, ver Génesis 12 verso 7, 15 versos 18 al 21, Éxodo 23 verso 31, Números 34 verso 2 y siguientes, Deuteronomio 11 verso 24, 34 verso 4. Primera de Reyes 4 verso 21, Primera de Crónicas 9 verso 26, Salmo 80 verso 11, Carta a los santos que están en Roma 4 verso 13. Versículo 10. Según Rachi, referencia a la fidelidad de los hijos de Israel, que recibieron su Torá y su reino en el desierto. El profeta Irmiyahú lo recordará más tarde a los hijos de Israel como, la bondad de tus mocedades y el amor de tus esponsales, Irmiyahú 2 verso 2. Para Rabenubeaye este verso alude al encuentro de Elohim con Israel en la tierra aledaña al desierto, inmediatamente después de la salida de Egipto. Elohim velará por su pueblo durante la travesía del desierto, circundándolo con sus nubes protectoras, dándole inteligencia y comprensión por medio de la Torá y protegiéndolo del peligro de los enemigos de turno. Basado también en Ibn Ezra. Israel es la pupila del ojo del Eterno de forma alegórica, porque el Eterno no tiene cuerpo. El texto dice literalmente, la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Adonai será severamente castigado. En el Salmo 17 verso 8 está escrito: Guárdame como a la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. En Zacarías 2 versos 8 al 9 está escrito: Porque así dice Adonai de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la pupila de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que Adonai de los ejércitos me ha enviado. En Proverbios 7 verso 2 está escrito: Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi Torá como la pupila de tu ojo. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.